Y nosotros tenemos el gusto de poder conversar con una persona que no está en la República Argentina, sino que está en el país hermano de Chile. Él es un militante político y además de eso, durante los últimos años de su vida política, ha sido ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Néstor Kirchner y es el actual embajador en la de la Argentina en Chile y se llama Rafael Bielsa. ¿Qué tal, Rafael? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, gracias, muy amable. Bueno, gracias por estos minutos, por poder conversar un poco sobre la actualidad de los propósitos de la Argentina con el país hermano chileno y también tus apreciaciones acerca de este momento político de la Argentina. Y yo estaba pensando en cómo comenzar esta conversación con vos. Y me acordaba de una de las primeras impresiones que tuve acerca de tu persona como funcionario. En ese momento era una entrevista que diste, me imagino que debe ser casi un poco más de 20 años, cuando había salido de la SIGEN, de la Sindicatura General de la Nación, y yo alguna vez la conté al aire esa anécdota porque me quedó las declaraciones que habías manifestado en esa entrevista, que era que vos veías cuando trabajabas en la SIGEN que el despacho era como muy opulento, como que era extremadamente lindo desde el diseño, y que todas las mañanas cuando vos entrabas a ese despacho en la SIGEN, vos decías y te decías a vos mismo, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Y eso me quedó a mí como una imagen de un funcionario público en ese momento que tenía muy en claro cuál era el devenir de su trabajo y no confundirse. Y lo tomé y me quedó, por eso lo quiero recordar en este momento. Y me sirve también para concatenar la pregunta que quiero hacerte, que es si siguiésemos esa hilación de esto no es mío, porque ese despacho en definitiva era de todos, es del Estado argentino. ¿Por qué considerás que para algunos dirigentes del Frente de Todos consideran que el movimiento peronista es de ellos, cuando en definitiva, al negarse a ir una paso, lo que no terminan comprendiendo desde mi punto de vista es que el movimiento peronista y en definitiva la política es de todos, no solamente de los dirigentes políticos? Mirá, sí, entiendo perfectamente la pregunta. Lo de esto no es mío, lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo bueno, es como una segunda naturaleza ya, porque imagínate, después de la SIGEN fui a la Cancillería, que también es un espacio que puede llegar a hipnotizar. Después fui secretario de Drogas de la Presidencia, titular de la Cedronar, igual, y ahora en la Embajada de Chile también. Siempre hay una gran atracción, una fuerza gravitacional en tener posiciones desde las cuales puedes hacer muchas cosas y dejar una impronta de tu paso, de modo que sí, como enamora, yo sé que enamora, no solamente digo que no es mío, porque es de todos, sino que además yo vengo de 10 años a estar en la actividad privada. Claro. O sea, yo cuando salí de la función pública, a mí siempre me gustó eso de no acostumbrarse a la carrera del funcionario público. No tengo nada en contra, pero a mí me hace bien porque me gusta menos que la función pública, la privada, y entonces creo que fortalece algunas convicciones y te da una mirada diferente. Esto por un lado. Por el otro lado, no es extraño que un militante político joven, de mediana edad o ya con mucha experiencia, considere que su visión del espacio que ama es la visión la que debe prevalecer. Eso no es un fenómeno extraño, uno lo ve todo el tiempo, sino eso es lo que genera la dialéctica de la política.
Y tampoco está mal estar de acuerdo u oponerse a las PASO, porque para mí, desde mi punto de vista, las PASO son un episodio superior de la democracia lisa y llana. Sería como un objeto suntuario de la democracia, porque plantea un ámbito que debiera ser edificante, constructivo, de discusión, y después el que gana gobierna, el que pierde acompaña, pero claro, pero no es así en la práctica. A veces en la práctica el piso se mueve, y entonces eso dificulta hacer las PASO. A veces en la práctica se materializa el debate de manera, entre compañeros, de manera muy peraltada, muy ofensiva. Esas heridas no sanan, el que pierde no acompaña. Bueno, estoy hablando de cosas que a mí me han pasado y que los políticos conocen en general. De manera que yo digo, las PASO son un instrumento electoral, como en algún sentido General Perón decía que era el Partido Justicialista. Es un instrumento electoral. Luego está el movimiento, y como vos muy bien decís, luego está la gente que yo no sé si tiene, bueno, uno dice la gente, ¿no? Yo te diría, haría el corte en la gente que necesita, los que precisan, los que no llegan a fin de mes, los que están colgados del pasamano del colectivo, que son los que al peronismo le interesa siempre nos ha interesado, a mí me siguen interesando, digamos, como razón de ser de la política. A esa gente yo no creo que le interese las discusiones que puede arrojar una interna, ni tampoco le interesa la propuesta de un programa que enamore, porque Rafael, por esa sí. Pero vos considerás que, por ejemplo, o yo lo considero, quiero ver si vos más o menos opinás lo mismo o contraponer, en este último tiempo el movimiento peronista ha decidido, en ciertos momentos de cuello de botella como los que estamos atravesando, eso fue en el 2015, cuando sucedió lo de Randazzo contra Scioli, después fue en el 2019 con la decisión, debido al hartazgo de las equivocaciones de la administración económicas y políticas del expresidente Mauricio Macri, y también en las últimas parlamentarias del 2021, en donde se decidió entre pocos, ¿no?, cuál era el armado, el esquema de el Frente de Todos, en aquel momento el Frente para la Victoria. Y me parece que hay cierta parte de compañeros, de personas independientes, en este momento, como yo estoy hablando con vos, de periodistas, que creemos que aporta mucho más una PASO, porque en algún punto creo que esos dirigentes, que hoy en día pueden llegar a nuclearse en Sergio Massa y en algunos sectores del kirchnerismo, son dirigentes peronistas que no terminan comprendiendo la desilusión de ir de nuevo a otra compulsa electoral, sabiendo que eso se termina arreglando en las escalas más altas del movimiento peronista y no dando juego al militante que es de base o al independiente que quiere votar. Sí, yo comparto totalmente el análisis. Simplemente lo sazono, le doy un poco de lo condimento con dos o tres consideraciones. Una consideración es que en momentos de cúspide, de crisis, siempre las decisiones se toman de a pocos. Por eso se llama la soledad del poder, y por eso se llama, como se usa como una especie de demérito la expresión parlamentarización del gobierno. Uno no puede vivir en estado tumultuario en momentos en los cuales no hay precio relativo, no hay moneda, todo se desliza. Ahí siempre o aparece un líder, ¿no es cierto?, que suele aparecer en los momentos de barricada, o bien hay actos de generosidad colectiva. O bien te pasa una cosa horrible, que es que en vez de poder continuar con un programa que al menos atiende, que es sensible a las necesidades generales, el gobierno pasa a individuos que consideran a la República Argentina como un mall, como un enorme mall donde comprar barato.
Entonces, a mí me parece que eso es correcto. También me parece que es correcto, muy correcto, y además es muy lindo advertir o constatar o convivir con gente que quiere participar, porque lo que vos estás diciendo es eso, es que, mira, quiero participar, hay gente que quiere participar, tiene cosas para decir. Me parece perfecto. Ahora, la pregunta es, vamos a hacernos una representación cortita que la va a entender todo el mundo. Tenemos una reunión mañana, es metafórico, porque no, sí. mañana es domingo. Tenemos una reunión mañana con Cristalina Georgieva, a la que tiene que asistir Sergio Massa. Sergio Massa va fortalecido o debilitado si ya hay un candidato único del espacio al que representa. Yo creo que va fortalecido, porque ya no hay más posibilidades de decir si el candidato es un candidato que tiene un cierto consenso, que nos arranca una sonrisa, etcétera, etcétera. Ya no hay más posibilidad de decir, no, hagamos tiempo, patimos para adelante, que arreglamos con el próximo gobierno. Entonces, mi pregunta es, por eso yo empecé diciendo que las PASO, no por nada, la mayoría de las veces no se usan, porque la fisiología de la Argentina es la crisis, en vez de ser la patología. O sea, la Argentina vive en crisis, y la gente, lo cierto, el trabajador, lo cierto que ya está harta, muy harta, está harta de lo poco que le damos, de la poca atención que le prestamos. Bueno, claro, uno puede decir, pasan cosas, ¿no? Pasa una pandemia, pasa una recesión mundial, Rafael, pasa un encarecimiento. pero vos no considerás que el peronista termina envidiando a Juntos por el Cambio en el proceso de utilización de ellos, de las PASO, porque si se ven como un espejo, ellos dicen, che, ellos ahora van a ir de nuevo y van como en el 2021 a utilizar la herramienta que nosotros nos cuesta muchísimo no utilizar y no utilizamos, que es que vayan todos a una gran compulsa. Bueno, estamos en la mitad de la novela de las PASO, del espacio opositor. Esto es lo primero. Sí. Porque a mí me parece que la dinámica del espacio opositor, sobre la cual no me voy a pronunciar, porque no es mi espacio, no es edificante. Es todo lo contrario, la preparación de la supuesta interna, pues yo no creo que ningún compañero envidie eso, la preparación de la interna es en medio de insultos, descalificaciones, expresiones agraviantes, y lo cierto es que a mí me parece que eso rompe el pacto social. Las palabras son hechos de habla. Entonces, después de algunas palabras ya no se puede volver atrás. Ya no podés hablar más con ciertas personas, aunque al día siguiente estés sonriendo y estrechando la mano. El problema es si crees o no crees en el otro, en el que antes insultaste. ¿Cuál es tu posibilidad? Entonces, la verdad, no tengo interés en hablar del proceso de nuestros adversarios, pero no me parece edificante. Y de ninguna manera envidio lo que están viviendo. Al contrario, me parece una espectral danza de vanidades. Eso es lo que me parece. A mí en lo personal. Ahora, no discutamos aquello en lo que vos tenés razón. Yo no quiero discutir sobre si el compañero tiene derecho o no tiene derecho a participar, porque tiene derecho. No quiero discutir, y me da alegría que eso no esté en discusión, que tiene derecho a opinar, que tiene derecho a conformar una decisión colectiva. Claro, ahora, mi pregunta es, ¿eso ahora es posible o no es posible? Bueno, yo considero que sí. Bueno, ahí está. Bueno, entonces pero yo no soy un militante de base ni tampoco, soy un periodista que intenta analizar la realidad desde un costado en donde creo que la sociedad debe ser mucho más igualitaria, en donde bueno, muy bien. Entonces lo que correspondería que se hiciera es, como esta es una democracia representativa, constitucionalmente representativa, con un enorme relieve después de la reforma del siglo pasado para los partidos políticos, es que dirigentes responsables que no se sientan los dueños
en carácter de monopolio del Partido Justicialista o de la doctrina, se sienten, hagan un listado de los pros y los contras y tomen una decisión. Tomen una decisión, porque yo no sé si tenemos el tiempo, el espacio, el espíritu, el mundo. Ayer leía una cosa, Marcelo, que nosotros no podemos por ombliguismo olvidar. Que leí un profesor de Cambridge, una persona de origen chino, que China está experimentando con sales de sodio para sustituir el litio. Sí. Cosa que ya pasó en la historia, con el caucho, por ejemplo, ¿no es cierto? O con la sal, o el salitre. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más la Argentina, creyendo que tiene energía para 400 años con vaca muerta, va a seguir difiriendo la extracción de ese fluido, siendo que dentro de 10 años el gas va a tener la misma sanción por su carácter contaminante, aunque sea menor que la que tiene hoy el petróleo? Entonces me parece que esas cosas hay que tomarlas en cuenta. No estamos solos. Ahora, Rafael, estamos en un mundo. No, y un mundo que ya no es el mundo de hace algunos años atrás, y eso cada vez es más relevante, y yo creo que es positivo que haya por lo menos un intento mucho más multilateral del mundo y un ordenamiento que es mucho más provechoso de todas las naciones en el aporte global que lo que era hace algunas décadas atrás. Pero sí, para cerrar un poco lo que sería la mirada de este momento del peronismo, yo estaba organizando esta entrevista y me fui a escuchar entrevistas viejas tuyas. Y el 7 de enero del 2019, cuando se hablaba dentro del peronismo de la incumbencia de Cristina en ese momento, con los gobernadores, con otros dirigentes, y querían como medio correrla a Cristina, ¿no? Y la discusión era si Cristina era generosa en sus dichos hacia ellos, y bueno, en ese momento vos tuviste una reflexión en una entrevista que te hizo Roberto Navarro, y quería hacerte escuchar lo que dijiste en ese momento, que creo que también puede llegar a cerrar qué pasaría una vez que esos dirigentes peronistas logren encontrar un ámbito para decirse las cosas. Si querés le escuchamos un minutito y después sí, dale. Analizamos aquellas palabras del 2019 con la realidad de hoy del peronismo. Estamos en emergencia. ¿Cómo se arma un hospital de campaña? Como yo le estoy diciendo, hay que poner 4 o 5 palos, una tela, una mesa y nos sentamos en el piso, una alfombra, como los del Frente Polisario, nos sentamos en el piso y empezamos a hablar. Y nadie le pone el dedo a nadie, nadie saca a nadie y nadie inviste a nadie. Una mesa de pares sin Prius. Bueno, puedo rematar. Comparto totalmente lo que dije. Perfecto, ahora. Lo repetiría hoy. Perfecto, por eso yo lo busqué, por eso te lo voy a escuchar nuevamente. Ahora, en la semana, Agustín Rossi, el jefe de gabinete de ministros, termina diciendo que genial lo del consenso, pero el consenso no vaya a ser que termine siendo el amigo invisible. Entonces es muy... No te entendí lo que dijo Agustín. Agustín Rossi, cuando se le preguntó sobre... Agustín se lanza como candidato a presidente y le preguntan acerca de un análisis, ¿no? Sobre este momento de si paso sí, paso no, o candidato de consenso, y Agustín Rossi termina diciendo... ¿Lo tenemos, lo de Agustín? Escúchalo porque no quiero tratar de tergiversar ninguna palabra que ha dicho el jefe de gabinete de ministros, y lo tenemos cortado porque era parte del análisis de este programa. Escúchalo y después de eso terminamos cerrando el análisis. Para sintetizar mi pensamiento y coincidiendo con una parte de lo que quieren expresar los gobernadores, sería lo siguiente: unidad para defender la gestión, participación para ganar la elección. Si no hay participación, si no se garantiza la participación a lo largo y ancho de todo el país, bueno, no me parece que sea el mejor camino, más si se intenta poner una lista de consenso, una lista de unidad que además es extraño, ¿no? Porque lista de unidad ¿con quién? Con el candidato invisible, con el amigo invisible, porque nadie sabe quién es el candidato de la lista de unidad o los nombres de la lista de unidad. Eso es lo que dijo Agustín Rossi, y lo que yo quería tratar de poder pensar conjuntamente con vos es,
Está bien, armamos como el Frente Polisario, ¿no? Que aparte, para un dato de color, se originó en 1973, que es el año que yo nací, que fue un gran año, para bien o para mal, pero ¿qué se terminan diciendo? Porque primero es un logro juntar a Cristina, a Alberto, a Agustín Rossi, a Scioli, a Sergio Massa. Llegamos con el catering genial, está todo perfecto, todo divino, la arena es la mejor, pero ¿qué se dicen? Bueno, vamos a... redondeemos así. Mira, pues entiendo perfectamente la pregunta y entiendo perfectamente la declaración de Agustín y me parece que es una cosa absolutamente razonable. Ahora, en ningún lado está escrito que para hacer política no haya que tener generosidad y grandeza. En ningún lado es obligatorio ser una persona que solo piensa en su peripecia personal. Entonces, yo ¿desde qué punto de vista parto? Desde el punto de vista de que si la política no es para los demás, entonces es un trabajo. Y si es un trabajo, y bueno, requiere otras dosis de pasión que los que la política pide. Entonces, claro, si por supuesto, si los 10 tipos que se sientan a consensuar una salida son tipos que se odian, ¿no es cierto?, que pareciera ser un poco la hipótesis sobre esos pocos, gente que se odia, que se malicia, bueno, entonces es que esos 10 tipos no entienden el mundo, Marcelo. Esto es lo que yo te quiero decir. Viste como la canción El tiempo es veloz. Bueno, el tiempo hoy es más veloz que nunca. Cuando nosotros estamos hablando de cosas decimonónicas, en el mundo están pensando en universos alternativos. Entonces, y esto no es una frase, esta no es una apelación a cosas que no existen. Esto está pasando ahora. Entonces, como la Argentina, la patria, mi patria, la tierra de mis padres, el terruño que amo entrañablemente, corre el serio riesgo de ser despojada, entonces eso debería alcanzar y debería sobrar para tener sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia es lo que te tiene que dar la generosidad. Si vos decís, bueno, yo soy candidato y quiero ir a la PASO porque no hay otra manera de ordenar, bueno, está bien. Ahora, se puede conseguir participación porque las PASO no son la única herramienta. Porque la representación también es una forma de la participación. Hay dirigentes que son representativos. ¿Quién puede decir que Cristina no es representativa? ¿Quién le puede discutir eso a Cristina? ¿Quién le puede decir, no, vos no te sentás en esta mesa? ¿Quién le puede decir para poner el dedo en la llaga? ¿Quién le puede decir al presidente, no, vos no te sentás en esta mesa? Si lo eligieron presidente. Bueno, pero Alberto Fernández no lo invitaron el 25 de mayo también, Rafael. Entonces, cuando hablábamos de desilusión hace un rato, del independiente, del militante peronista que no está encuadrado, porque también la locura del día a día, de vivir, es otra sociedad, pero que su corazón es peronista, esas personas sienten una profunda desilusión por su dirigencia desde hace muchos años. Es que lo comparto totalmente, pero de todo lo que estamos hablando, que es prácticamente de la ruptura o resquebrajamiento del pacto social, no se sale con una PASO. Entonces me parece que se están mezclando las discusiones. Nosotros tenemos un problema de si queremos vivir juntos o no queremos vivir juntos. Después el resto es instrumental. Si la minería sí, la minería no, si la hidrovía sí o la hidrovía no, es instrumental. Lo que no es instrumental es si yo quiero ser argentino, si me significa algo, si me emociona, pero no si me emociona en un mundial de fútbol, si me emociona en la vida cotidiana, si es un pacto de convivencia, de eso de lo que estamos discutiendo. Ahora, vos me decís, no lo invitaron a Alberto el 25 de mayo. Bueno, eso es una actitud que se inscribe en la patología de la política, no en la fisiología. En la fisiología se debería escribir que estemos todos juntos. Entonces me parece que en realidad lo censurable es que no haya estado.
No es un camino a seguir esa exclusión y tampoco es un consejo para ir a una interna, porque si las cosas son como vos las describís y como los hechos, digamos, las describen y como las declaraciones las ponen de manifiesto, ¿qué interna va a ser esa? Eso va a ser una carnicería. Entonces va a ser mentira que el que gana conduce y el que pierde acompaña. No, el que gana va a intentar conducir y los que pierdan le van a hacer la vida imposible. ¿Me entendés? Sí, entonces también hay que pensar en eso. Lo que pasa que, bueno, quería ser un poco más optimista en esa circunstancia, pero bueno, quería... Bueno, Marcelo, yo la verdad te digo, yo tengo la obligación, siento que mi obligación para con mis hijos, para con los chicos que, digamos que son aquellos a quienes le deberíamos estar abriendo el paso en vez de pelearnos nosotros como perros encarnizados. Yo lo que siento que lo que tengo para decir es lo que pienso. No una declaración para congraciarme con A, B, con C o con D. Si este es el momento para la generosidad y la capacidad de postergación de los dirigentes del peronismo. No tenemos a Messi en el equipo. Messi no juega. Y la Messi que teníamos no quiso jugar. Dijo que ya no, el partido no era para ella. ¿Y qué más se le puede pedir a esa mujer? ¿Qué más se le podemos pedir a Cristina? Entonces hay que asumir esa realidad. Vamos a dirimir que Messi no está en el equipo, vamos a dirimir la capitanía en una interna. Bueno, vayamos. Yo simplemente digo, me parece que una actitud que requeriría como paso previo sentarse, discutir los pros y los contras y que salga una decisión razonada, que después todos los actores que van a la interna puedan explicar, diciendo exactamente lo mismo, que esa interna se está dando no porque no hubo posibilidad de llegar a un consenso, no, sino porque la interna fue el consenso, que es lo que me parece que no pasa. En lo que tiene que ver con este año y los años anteriores de tu trabajo como embajador de la Argentina en Chile, bueno, Chile ha definido al litio como un recurso estratégico y a mí eso me parece una política muy interesante por parte de la nación hermana. Y la Argentina tiene un potencial enorme, tiene YPF. Yo hace un par de meses hablé con Roberto Salvarezza, que es uno de los directores de YPF Litio, y comentaba yo esto de, bueno, me gustaría que ante la apertura de la comercialización de ese mineral, que YPF fuese una especie de la balanza reguladora y que también, como decía Cristina justamente hace unos días atrás en ese acto del 25 de mayo, que la República Argentina mediante YPF pueda hacer baterías, no simplemente comerciar en cuanto a lo que tiene que ver con la compra del mineral sin ningún tipo de proceso de agregado de valor. En estos años, primero, si estás de acuerdo con esta idea, que seguramente que sí, pero como embajador de Argentina en Chile, que es un país que es de los que compone conjuntamente con Bolivia el Triángulo del Litio, ¿cuáles fueron los avances que llevaste adelante en cuanto a esta materia que tiene que ver con el crecimiento de ese sector económico de la Argentina? Bueno, a ver, vamos, a ver, hablar de litio nos llevaría un par de programas, pero vamos a tratar de ser sintéticos. Todos los que a vos se te ocurran dentro de las posibilidades que nos da Chile. Chile es un país soberano, con sus recursos hace lo que quiere y los explota como quiere. Y nosotros tenemos una cláusula constitucional, según la cual el litio es de las provincias. El Estado federal solamente tiene una facultad tributaria y de policía, de poder de policía respecto de la explotación que extrae el litio. Entonces, con esto que quiero decir, que no es tan sencillo, no es tan fácil decir qué buena política la de Chile la traigo a la Argentina. No, a la Argentina no la puede llevar, salvo que modifiquemos la Constitución.
Punto uno. Punto dos, hay una cosa perversa que nosotros llamamos los mercados. ¿Sabes cuántos proyectos viables, inmediatos, tiene Chile respecto del litio? No, puntualmente no. Tres. Inmediatos me estoy refiriendo, Sí. Inmediatos. Bueno, ¿sabes cuánto tiene la Argentina? Menos que 3. Más de 30. Ah, bueno, está bien. Más de 30. Pero motorizados Entonces, por el ¿por qué sector privado, muchos. La mayoría, la Claro. enorme mayoría. Claro. Bueno, pero por eso te digo. Entonces, el litio no es el litio. El litio es un recurso dentro de una política económica. La Argentina va a tener el coraje de hacer cosas largamente anheladas, que es que el Estado participe en actividades, no en todas las actividades, en actividades consideradas críticas, ¿no es cierto? Críticas vinculadas con la soberanía nacional. ¿Va a tener alguna vez el coraje? Bueno, guarda, tú te tienes que acompañar el mercado, primero tu propio mercado. Porque en realidad en la República Argentina los tenedores de los recursos financieros lo que hacen es llevársela. Se llevan la plata, no la ponen en el propio país. Entonces cuando uno ve la tasa de inversión versus la tasa de utilidades, en blanco. En Chile la gran mayoría de las actividades son en blanco. En Argentina la mitad del PBI es negro. Entonces, yo lo que digo es, si primero te responde el mercado para que haya una intervención estatal enérgica en materia de litio, sí. Entonces vamos a pensar una política distinta. Ahora, si el mercado te va a decir, sí, te acompaño y después te deja solo, el litio se va a quedar clavado donde está. Entonces, por eso digo, hay fenómenos que son muy elogiables, pero hay que tomarlos en el marco de una política general. Te voy a dar un ejemplo de este país que tiene 50 ejemplos. Este país tiene 50 buenas ideas. Chile es un país fantástico, al que le va a ir bien en el futuro cercano. Mira, cuando asumió el gobierno de Boric, el dólar estaba entre 1.000 y 1.100 pesos el dólar. Boric nombró como ministro de Hacienda, que sería nuestro ministro de Economía, a un economista al cual yo le tengo un enorme respeto, se llama Mario Marcel, que era a la sazón recientemente designado por el gobierno de Piñera, a pesar de su pasado socialista, presidente del Banco Central. Sí. Bueno, ¿sabes a cuánto está el dólar ahora? En una banda entre 700 y 800. No hubo un solo titular en el diario, pero el dólar bajó el 30%. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Bueno, porque Marcel es confiable, porque la política fue consistente, porque recuperaron los equilibrios macroeconómicos, también porque Boris dijo, miren, nosotros tenemos que hacer cambios en el área tal, en el área cual, etcétera, etcétera, pero el superávit fiscal no es una cuestión de derecha y izquierda, es una cuestión de equilibrio entre los ingresos y las necesidades. Sí. Bueno, nosotros no tenemos ese diálogo político. Si nosotros tenemos un candidato que quiere demoler personalmente el Banco Central. Sí, bueno, yo lo defino como un error, pero bueno, sí. No, bueno, sí, yo también tampoco comparto, pero a ver, ¿cómo traes esa polaridad a la creación del sentido común en Argentina? Rafael, ¿por qué pasa? Sí, decime. No, quería, más allá de haber dado tu impresión acerca de cuál es la política del Estado argentino y agradeciéndote estos minutos, quería cerrar esta entrevista con una última pregunta que tal vez es la que esperé durante toda la entrevista, porque tiene que ver con la persona y vos sabés que yo estoy como melancólico. Yo vivo en Liniers, de chiquito viví en Liniers y después me mudé, ahora vivo en Almagro. Y estoy como melancólico. Cuando voy a Liniers recuerdo algunas cosas de la infancia y recuerdo algunas calles. Y lo que quería preguntarte para cerrar esta entrevista es, cuando vas a Rosario, ¿qué vas a buscar y cuáles son esos recorridos que son inevitables para vos? No voy a Rosario.
No, yo la visito, como yo también soy melancólico, yo la visito... ¿Te cuidás? La visito en mi recuerdo. La visito en mi recuerdo, Rosario ha cambiado, es otra, desde el aspecto de la ciudad, desde el planeamiento urbano hasta las personas, y bueno, yo tuve, hasta los 23 años que me fui, yo tuve, digamos, años muy felices en Rosario, muy felices. Entonces esa felicidad, que por supuesto no es un artículo que se compre en punta de góndola, no, por lo menos en mi vida no abunda, más bien te diría es un producto escaso, trato de buscarla en los recuerdos, parafraseando a Proust, mojar la magdalena en la taza del té que me servía mi abuela a las 5 de la tarde. No, prácticamente no voy, de hecho hace 5 o 6 años que no voy. Rafael, mandarte un abrazo, agradecerte por estos minutos, que tengas vos un buen fin de semana y bueno, esperemos en otro momento en donde el peronismo te convoque para tus análisis, poder conversar un rato más. Va a ser un gusto y algo que creo que es la primera vez que lo digo, ojalá hubiera más periodistas como vos, porque la verdad es que la pasé muy bien, no la pasé muy bien, digamos, como que me siento complacido, sino que las preguntas fueron lo suficientemente inteligentes y provocativas como para que se pudieran decir muchas cosas. Después quien quiera oír, que oiga. Te mando un abrazo muy fuerte, fue un placer. Un abrazo. Gracias. Chau. Quien está hablando con nosotros era Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, canciller de Néstor Kirchner y militante político.